Bienvenido raza a un nuevo video. Vamos a gestionar cuentas, vamos a analizarla, la nueva serie que se viene. Recuerde que si quieres salir en esta serie, mándame mensaje a este número que está aquí. Y si quieres comprobar que soy yo, márcame carnal y yo te contesto. Mándame un mensaje carnal, vi este video y quiero que me analice la cuenta que la gestiona. ¿Cómo va esto? Muchas gracias al primer suscriptor que va a estar en la serie. Ya había contactado a otros, ya que muchos me preguntan, oye bro, quiero saber si esta está bien mi cuenta y todo eso. Y le dije, ¿por qué no entrar a la cuenta y verificarla por yo mismo y decirte lo que tienes bien o tienes mal? Yo ya tengo experiencia muchísimo tiempo. Le voy a decir si están bien los monstruitos, si están bien las armaduras, las joyas, si están bien colocadas, cosas así. Y también quiero que usted ponga ahí en los comentarios, ya viendo la cuenta, analizándola, porque usted también sabe, usted también se la rifa. Ponme en los comentarios lo que veis mal si se me llega a pasar a mí o por esta situación crees que hizo esto este tío. Bueno pues y muchas gracias al primer compita que se llama Jesús y dice que le manda un saludo al Chuy y al Balta para todos tus suscriptores. Así que ánimo carnal, a darle duro. Ya saben raza, dice que dejen su like. Bueno, lo primero que veo que al parecer tiene una armadura de farmeo, de velocidad de viaje, güey. A ver, compa, como te digo, vamos a analizarla totalmente. Una de las cosas que miré es que tiene pocas ki, el compadre, tiene llena la barra. Hay que, cuanto llene la barra, bro, hay que utilizarla, hay que estar al pendiente. La barra se llena a veces en 14, 16 horas, a veces depende cómo la tengas. Pero normalmente a veces si tú no eres, si estás recolectando, puede que ahorita estés recolectando. Pero normalmente se utiliza la armadura de cazador para que se llene la barra más rápido. Bueno pues, las ki, dices tú, las ki va con el poder destruido. Te estás quedando un poco bajo con el poder destruido. Hay que subir un poco porque a veces esto te ayuda a estar en mejores gremios. Ahorita estás en un gremio pues inglés, a lo mejor porque no te gusta el desmadre de los hispanos, está bien. Entonces estás en un gremio que al parecer 76, pero lo que te recomiendo es que siempre estés en un gremio de 90 personas, bro, porque va a bajar los cofres y va a bajar de que tú puedas subir. Puede que ya tengas compas aquí, pero es lo primero que te recomiendo, bro. Bueno pues aquí estuve viendo algunos detalles porque ahorita la estuve observando. Tienes un mixeado de recursos que viene siendo minas, ahí la llevas, el aserradero muy bien. Entonces si tú dices que tienes varias cuentas, estos recursos tienes que estártelo pasárselo al banco, porque si se te llena le puedes pasar 4 millones y sabes que va a estar inactivo otras 5 horas. Pasa estos recursos, bro, al banco, que sea del gremio, cosas así, ponte verga ahí. Entonces aquí vi tres granjas. A ver, bro, puede que tú quieras quitar el mantenimiento, reducir el mantenimiento, que son 10 millones, porque tienes pocas tropas. Pero si no quieres reducir el mantenimiento, ¿por qué hacerte 3 granjas? ¿Y por qué no mixear? Realmente lo que ocupas es nada más una granja. Y si vas a hacer eso de quitarle mantenimiento, está bien, pero si no lo vas a hacer, quita esto y hazte el hiperfarming de mixeado mejor, ¿me entiendes? Ya que muchos se hacen hiperfarming de comida o de mineral o de madera o de piedra. Entonces si vas a hacer eso del mixeado, ¿por qué tener 3? A lo mejor quieres hacer eso, me puedo equivocar yo, pero si no lo estás haciendo, bro, es mejor quitar estos 2, bro, ¿me entiendes? Entonces, a ver, vamos a ver, las construcciones están bien. Hay que subir esto, bro, ya que esto te ayuda a tener más experiencia, bro, ¿me entiendes? Más experiencia, te das cuenta, te estás quitando casi más o menos que te podría decir 20%, 4%, como dice aquí, pero ya haciendo más esto. Y de hecho estos a veces ocupas hasta 2, bro, ¿entiendes? Ocupas 2
Entonces tendrías un 40% de mejora de experiencia de entrenamiento. Hay que tener cuidado ahí. Realmente lo que se ocupa aquí, raza, puede que sí sean 2 agujas, pero tienes demasiada ánima, y si te das cuenta tienes 5 millones y que no vas a utilizar. Entonces si tú puedes hacer más gimnasios, 2 gimnasios, está mejor, bro, ¿me entiendes? Puede que la hoja esté bien para hacer hasta unas 13, pero como vaya subiendo, por eso tienes que subirla rápido. Si vas a hacer aguja hay que subirla a 25. Entonces ponte verga 2 gimnasios y que estén al 25, bro. Bueno, pues aquí está bien, la llevo las mansiones. Tiene full mansiones, está bien, parece que va a ser tropas, una enfermería. Hay que tener mucho cuidado con el escudo, porque si te duermes, bro. A ver, los escudos para eso de las 45k que tienes ahorita. A ver, estoy utilizando tus gemas. Estaba utilizando tus gemas para ponerte escudos de 24. Vamos a ver esta madre. A ver, vamos a ver el historial, raza. Así es, estoy utilizando de 8, de 4, arriesgándose el compa. Ay, papá, mira, compa, te voy a hacer una recomendación para que tengas más escudos. Un día, ahórrate energía y ve a una fucking cacería, bro. Tienes energía para ir a una cacería, una nivel 3, que sean 2 nivel 3. Ve a una y vas a agarrar más de... puede que 5 o 6 escudos y vas a tener para 15 días. En 15 días vuelves a ahorrar energía, vas a una cacería de 2 niveles 3. Arriesgate un poco, sal de tu gremio y ponte a cazar. Ese consejo te doy. Ponte vergas. Entonces los escudos ahí se está gastando muchísimas gemas, que esas gemas pueden ser utilizadas para hacer tropas y cosas así, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver cómo está en la bolsa el vato. Tiene bien los reubicadores, bien los restablecer talentos. Estás bien. Hay que ahorrarse las estrellas sagradas para gastárselos con los materiales. Algunos libros, aceleradores. Estás bien. Mira, lo que te recomiendo de los aceleradores para agarrar más energía es que te estés haciendo el solitario, bro. ATT2, pum. Salió el solitario energía, 3000 de energía, bro. ¿Me entiendes? Para que tenga más energía. Ponte abusado. A ver la composición de tropas. A ver, compadre. ¿Está bien? Está bien, T3, T4. Al parecer acabas de ser T4. Tienes buena composición. Entonces, si tú quieres estampar o capturar, hacerte trampa rally, necesitas mínimo unas 800k de KT4 y puedes hacerte la de la trampa de rango, quitar esto y hacerte unas 2 a 3 millones de KT2. Pero como veo, ve matando las T3, porque las T3 ya con T4 no se lleva. Entonces tienes que ver tú si vas a hacer T4 o vas a hacer T3. Esto, tu cuenta ahorita, si te hacen un rally, un T5, un T4, te puedes desbaratar las nalguitas. Así que en guerra no puedes estar, bro, por el momento, a menos que tu reino no ataquen demasiado. Porque si te hacen rally, bro, te pueden chingar mucho las nalguitas. Ahorita creo que esta cuenta puede estampar muy bien con esa cantidad de T2. Pero para Rally Trap no, necesitas mínimo 800k o hacer la trampa mixeada, que ocupas entre 3 millones de KT2 a 800 de KT4. Y vas a pedir normalmente a veces refuerzo de T4 si te hacen falta. Y ya si tienes mucha T4, pues pides T2. Pero aquí la composición, ponte verga, güey, que necesita ir matando esto, porque en el momento de que haga las T4 vas a durar un buen rato, bro, con escudo al parecer, sin guerra. Porque si así te haces rally, vuelvo a repetir, te van a chingar, güey. Pero tienes buenas tropas para hacer una buena composición. Así que dedícale más, porque muchas veces lo que hace falta aquí son los recursos, raza, y al parecer los recursos tiene buena comida. Esto hay que guardar más, compa. Hay que tratar de todo el tiempo agarrar en el banco, porque y el mineral, estas tres podría decir, pero lo más utilizado es esto, mineral,
para las T4 y comida. Hay que cuidarse aquí, hay que cuidarse demasiado, compa. Bueno, pues las investigaciones, dirás tú que tendrá mal, que tendrá bien. Las tropas ya le dijimos que hay que tener mucho cuidado. La economía está muy bien. Si tú eres una de las personas que recolecta muchísimas gemas después de los KVK, pues dale a la recolección de gemas, carnal. Bueno, a ver la defensa. Esto no era importante investigar, no le sigas dando porque te estás gastando aceleradores, bro. El ejército todo el tiempo hay que darle. Si tú quieres hacer una trampa tienes que investigar esto, bro. Así que pila, ya sabes, hay que investigar todo esto por si eres trampa rally, cacería de monstruos. Hay que investigar eso, carnal. Si tú, lo que yo te estoy viendo es que, y vamos a ver las armaduras. Hay que investigar todo el tiempo la cacería de monstruos, bro. Si tú no eres trampa y no quieres, mejor no quieres subir mucho poder, todo va a depender. Pero si no, güey, es una trampa, una cuenta normal que quiere ser trampa rally, tienes que investigar esto porque esto es lo que te va a ayudar a subir la cacería para el ahorro, la recuperación. Esto es demasiado importante. Imagínate, actualmente vas a tener un 4.6 más, ¿me entiendes? Te estás quitando igual que el entrenamiento de monstruos y el ahorro de energía igualmente. 4% es demasiado, gente, y el límite que te va a ayudar actualmente otros 2200, que esto más o menos para un nivel 2 es una casa más, bro. Así que importante darle hasta nivel 5, ya que aquí se salen los legendarios y ir a cacería. No, ponte vergas. Como te digo, ponme en los comentarios, raza. Mejora de defensas, esto no hay que subir, no lo subas, bro. Mejora militar, esto sí es importante, raza. Y lo que te recomiendo son los intercambios rápidos y el subsidio para las T4 vas bien. Aquí sí te puedo decir que no le hay caso en el fundido, brother. A ver, liderazgo de ejército está bien. Ahí dale poco a poco. Esto no te apresures demasiado. Esto es como dirás tú a lo segundo, ¿me entiendes? Esto es como ya a terceros que dices tú, a ver, no tengo nada que investigar, le doy a esto. Pero todo el tiempo esto, como hiciste aquí, límite energía. Aquí no, aquí calmadón, dale calmadón a estos dos. Pero este sí y estos tres sí, que están aquí. La economía pues va a depender de ti. Los monstruitos también es súper importantísimo, ya que aquí te va a ayudar para el coste de fusión. Si tú eres de esas personas, vuelvo a repetir, si quieres subir todo rápido, es que aquí hay que darle para subir rápido los monstruitos. Te voy a ver los monstruitos, brother, ya que esto me dice que no tienen muy mejorados los monstruitos, y para mejorarlo rápido y tener todas las mejoras de la parte de acá, pues hay que subir eso, y no tienes demasiadas porque no tienes investigado demasiado esto. Entonces todo va a depender de ti. Si quieres hacer y que te cueste menos los T4, hay que darle aquí. Y ya si quieres que subir los monstruitos, porque hay monstruitos que te ayudan a tener joyas y cosas así, y te vas a tardar más. A lo mejor dale un mes solamente monstruitos. Dices tú, me paso de monstruitos acá. Bueno, combate de monstruitos, esto no le den mucho, no le des todavía, gente, todavía no le den. Los sigilos, aquí sí es bueno darle, ya que aquí se sube el porcentaje de ataque de caballería, de infantería, de artillería. Ya va a depender de ti si quieres hacer rally trap o quieres atacar, solo tienes que darle a los sigilos, bro. Entonces acá ya viene por la T5, no le des todavía, ya que pues te gastaría el libro a lo tonto. Si te gastas no, aquí puedes que la haya hecho por la recolección de gemas, está bien. Pero si tú te vas a gastar un poco de libros, darle a los sigilos, bro. Bueno, pues ya dicho las investigaciones, carnal, vamos a pasar a los héroes. A ver, los héroes, está bien, viene subido. Bueno, carnal, tienes que darle la arquera letal, la tienes baja. La arquera letal te ayuda mucho para atacar, gente. Te ayuda demasiado a atacar. Este te ayuda para atacar los monstruos físicos, bro. Que son físicos. Entonces este lo tiene muy bajo. Y puede que este lo ocupe para la infantería. Pero este debe subir, bro. Este debe de subir, ya que es muy recomendado para los ataques de algunos monstruos, ¿no? Así que es lo que te puedo decir nada más de los héroes. Entonces todos están a nivel 60, excelente. Ok, a ver cuánto te falta.
Observador, dale al observador también, compa, de perdida que lo tengas a común. Bueno, pues vamos a ver los monstruitos, raza. Está bien, nivel 60. No lo has desbloqueado, no tienes casi talentos activados, pero lo tienes a 60. Eso me dice que le estuviste dando primero a estos patos. Bueno, pues estos sí los tienes bien, me gusta. Entonces quiere decir que los de inicio de batalla lo tienes bien. Para los porcentajes de trampas en solo, a lo mejor eras trampa en solo, ya te convertiste. Entonces esto es muy bueno, hay que subir este. Los recursos de perdida los tienen, ¿no? A ver. Sí, hay que subirlo para tener más recursos, bro. A ver, y hay que darle este, carnal, hay que darle para que te dé puntos bit. Es muy importante para que subas el bit rápido, lo tienes muy bajo, brother. Así tienes nivel 13, llegas a nivel 14 súper rápido. Si tú lo subes y en menos de 2 o 3 meses va a ser bit 15, bro. ¿Entiendes? 1 o 2 meses, así que sube la arpía, brother. Ponte vergas ahí. Así que hay que darle también a la cabeza hueca para que le des al coliseo, bro. Cabeza hueca la tienes baja, se ve que le das al coliseo. Si le das al coliseo sube este monstruito que es la cabeza hueca, bro. Y si haces pues transmutaciones cada rato, también dale al hechicero. Hay que ir viendo, y tienes las runas, brother, para darle a estas dos y para maxear un poco. Este no casi porque te hace falta. Entonces está cabrón. Ocupas 2 gimnasios y todo el tiempo hay que darle, bro. Vamos a ver cómo tiene las armaduras. Tiene armadura RS y cazador, ok. Monstruito. Todo el tiempo que no se te pase esto, bro. Muchos cometen este error y no le empiezan a dar. Ok, como te digo, uno que lo va a ocupar mucho es el Big, pero todo va a depende del grifo también. Es que si estás medio jodido aquí en este pedo, compa. Pero si le das al Big o al coliseo, pues como te digo, hay que ver, bro, hay que ver. O las mutaciones, lo que te ayude, pues. Bueno, pues ahí lo voy a dejar. Las gemas andan excelentes si tienes buena cantidad, así que ahí no te puedo decir nada. ¿Qué más? Los recursos, tú haces bastantes recursos, ahí vas normalmente. La muralla, héroe de la muralla, pues la tienes bien. Infantería, artillería, aquí está bien, pero hay otro que te puede ayudar más porque este tiene salud y tiene ataque, bro, así que la reina de nieve, brother. Y acá está bien el nicheado. Ok, los pues no te puedo decir mucho. Ver el barco, hay que darle el barco, bro. Veo que, mira, ves, aquí te salieron hasta libros arcaicos, carnal, porque te di la suerte de los libros arcaicos. A ver los cofres. Está guardando cofres. Trata de ahorrar cofre y abrirlos de 30, carnal. Es lo más recomendado. A ver, combate. Los aceleradores, ahí tiene bastante. Hay que utilizar esto, brother, para las investigaciones, pero siempre haciendo los eventos, bro. Está bien. Entonces, como te digo, para conseguir esos escudos, dale ahí. A ver, gente, todo el tiempo hay que tener una esencia, carnal. Todo el tiempo únete, manda tropas. Aquí, oye, voy con una esencia, manda, acércate a la colmena, cosas así. Y las estrellas sagradas, todo el tiempo hay que darle a cuando sea el monstruito de que te dé materiales, porque con que te suelte un material, bro, con eso. Bueno, pues vamos a checar las armaduras, a ver qué tal. Ok, lo que yo miro es que tiene 13% aquí y acá tiene 12%, así que por el momento lo que le ayuda más es esto. Mira las joyas en verde. A ver, bro, te recomiendo que quites todas tus joyas y te pongas a ver si puedes subirla un poco más. Por ejemplo,
Esta tiene 3 verdes, entonces todavía lo que es recomendable es ponerlas en azul. Puedes que la pongas en verde de nada, miran mucho, pero el pedo es quitarla después que te va a costar gemas. Lo más recomendable es darle, güey, hasta azul, en azul, como esta joya caería que la tienes ahí valiendo madre. Entonces tú puedes juntar 4 en verde, puede ser, pero mejor no tienes mucho. Pero si tú puedes hacer, por ejemplo, esta joya de Giverno, es que si estás cabrón. Recuerda que para conseguir joyas están los eventos. Y vete a un evento de la joya de terror, vete a un evento de joya de Giverno, vete a un evento de joya de Gargantúa, a las cacerías de repente, bro, para que vayas juntando más joyas, porque en tu gremio sí cazan, pero la fórmula es irte a otros gremios. Entonces, las armaduras, a ver, bro, vamos a decirte que para el oro, pero te gastaste muchísimo material. Esta no sirve, bro. Esta realmente te ayuda por la capacidad de recolectar, pero no es una armadura que es recomendada. Bueno, pues acá más o menos ataque de artillería, placa. Este no va, carnal. Esta no va. Ya la hiciste, tienes 10%, pero son armaduras que los materiales, bro, que vas a ocupar para otra armadura, como los viales del terror y cosas así. Esta tampoco va, bro, ya que los materiales te vas a ocupar. Puede que te haya hecho una armadura 40, pero no, bro, ¿me entiendes? Cinturón colosal, puede que sí, pero todavía no se hace porque tú no vas a atacar un tropa, bro. Puede que lo haya hecho para que te dé la producción de piedra, pero no, bro, no fueras hecho esto. De verga, velocidad de viaje. Aquí tienes el chalpanal. Aquí el garrote, le pusiste defensa, no le pongas joyas todavía. A ver, aquí veo, es que esta no te la haga, es para, sí te ayuda a la bitropa, raza, pero normalmente que te ayuda la michada es la gran espada, la escarcha y la hacha ardiente, que no la tienes, el hacha ardiente que es aquí está. Entonces, si tienes el hacha ardiente, ¿por qué hacerte esta, bro? ¿Por qué hacerse esa? No, güey, no, todavía no. Que tiene un desbalance de materiales, bro. Tiene un desbalance de materiales. Aquí está la copa ambrosiaca, la vas haciendo. Bueno, también, esta puede que la haya hecho por los recursos, pero, bro, mosquito quemado está bien. Pero esta no, ya que te quita los materiales del orbe de jade, bro. Importantísimo. Esto se hace ya cuando tienes demasiados materiales. Primero un tambor, súbelo a dorado y luego subes Tienes para subir pero no lo subes, espérate mejor al otro. Ya que como estoy viendo no es necesario, entonces aquí el vial también hace uno primero y lo sube el otro. Bueno, pues aquí tienes las reliquias, que la dejaste ahí. Las reliquias te suben mucho para los niveles bajos, pero que tienes un gran desbalance de armadura, bro. Así que ponte vergas ahí, la que siempre recomienda la armadura nivel, a ver, a cazador la tienes bien, hay que ir mejorándola para ir a cacería, bro. Los recursos si te hace falta, brother, pero ahí la llevas. La recolección, si te pones la recolección, ¿por qué ponerte para pasar recursos? La verdad no sé, pero si vas para recolectar hay que ponerse ese, y todo el tiempo hay que ponerse una velocidad de recolección, bro. Bueno, pues ¿qué más? No sé si me faltó algo, raza. Creo que ahí ya estamos. Espero que haya gustado el video. Ya analizamos la cuenta, si hubo muchas fallas, hay que ponerse verga con los materiales. Y si te vas a poner alguna armadura, bro, a ver, 11,9%. Entonces, al parecer lo que tiene mejor de armadura creo que la armadura nivel 40 que se había hecho el cabrón, nivel de plaga, veo aquí. Le va a ayudar, un ojito quemado, que te va a ayudar por la PS.
Aquí tienes joyas colocadas más, así que por el momento te podría ayudar más el vial, bro. A ver aquí, no, tiene difícil, bro. Creo que este te ayudaría más por el momento. Y parque invierno. Ay, güey, pues esta no por el momento. Y creo que así, como está haciendo también la talón dragón, bro. O sea, algo así, bro, te ayudaría por el momento. Hay que colocar las joyas mixeadas, bro, porque es una de las cosas que también me voy a poner a checar ahorita. A ver, aquí tienes joyas mixeadas, las tienes en verde. Y tienes joyas, entonces estas joyas, las acá, carnal, porque ahorita no tienen más porcentaje que el otro, pues aquí tienes más porcentaje, pues. ¿Entiendes? Entonces acá ando viendo si tienes joyas desbalanceadas. No sé por qué le pusiste joya a eso si no vas a utilizarlas. Aquí quita esta joya porque todavía no la va a ocupar, bro. Este son para unitropas. Aquí también quítale esta joya. Acá quítale esta joya. Aquí ponle joyas, bro. Quítale estas joyas. A ver. No, es que este por la PS te ayuda mucho, bro. Síguele colocando. Quita bien las joyitas. Aquí hay que colocarle joya, bro. Quita esta joya, carnal. Puede que taques en unitropa, pero todavía no es necesario para ti. Quítale las joyas, carnal, ese también, para que se las pongas al mixeado. Bueno, pues ahí vimos un poco, raza, con el compita Jesús. Espero que les guste el video. Ya saben, raza, deja tu like, suscríbete y nos vemos en otro video. Adiós.